del libro y sus repercusiones, tenemos a los siguientes invitados a quienes le voy a permitir presentar. Vamos a comenzar con Claudia Herrán, quien es licenciada y maestra en comunicación por las Universidades Javeriana de Bogotá e Iberoamericana de México. Claudia comenzó su trayectoria profesional en Colombia, coordinando una revista de temas sociales y políticos que circulaba con uno de los principales periódicos de ese país. Y en México lleva más de 30 años llevando a cabo diversos proyectos editoriales en revistas, periódicos, agencias de publicidad y casas editoriales. Como directora editorial en LID México, su función principal es hacer realidad el sueño de todo aquel que quiere escribir un libro. Bienvenida, Claudia. Tenemos también el gusto de que nos acompañe el ingeniero Mario González, quien es ingeniero mecánico eléctrico con especialización industrial de la Universidad La Salle, con diplomado en alta dirección en el INSEAD y que fue director de media y alta tensión en Alstom, México, y subdirector de Siemens en media tensión. Dirigió el proyecto de relocalización de la planta de Siemens en Carolina del Norte a Querétaro y actualmente es director de Phoenix Contact México y está desarrollando el proyecto de relocalización de producción de Phoenix en México. Y cerramos con broche de oro con la presentación del autor Santiago Barcón, quien es ingeniero eléctrico especialista en sistemas de potencia por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencias Energéticas, AMENER, y vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME. Fundador también de INELAT, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos eléctricos. Actualmente, Santiago es director general de PQ Barcón, de BAORG y del Instituto EH. Es Life Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers y miembro del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. Santiago es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas, y desde hace 17 años columnista de la revista electrónica Energía Hoy. Sin más preámbulos, paso la voz a Claudia, Mario y Santiago para que nos platiquen más de cómo ser un buen ingeniero. Empezamos con 10 mandamientos, luego se volvieron consejos, luego me volvieron a arrancar tanto Norma, que nos acompaña también, como Claudia, pues vuelve a redactar los 10 mandamientos y bueno, ya les platicará más tarde, no me quiero adelantar. No, entonces le pedí a Claudia si nos hace una pequeña plática de cómo se desarrolló el libro y bueno, cómo fuimos madurándolo y dándole vueltas, por favor. Gracias, Santiago, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, antes que nada quiero decir que algo que no reconocen los editores, no reconocemos públicamente, y es que queremos más unos libros que otros. Eso no digan que yo lo dije, por favor. Y de verdad que este es un libro que nosotros en LID queremos mucho. Voy a contar brevemente cómo conocí yo a Santiago. Santiago es conocido, Berta, nuestra directora de Comunicación y Relaciones Públicas y de ADA. Yo no lo conocía, a través de mi trabajo en LID tuve la oportunidad de conocerlo y hay 3 cosas que de verdad yo admiro de Santiago. Uno, de verdad me encanta su marcada alegría y optimismo. Yo que soy pesimista, gruñona, pero ya saben en la oficina que tengo un genio fuerte como buena colombiana. A mí me encanta que siempre que uno está con Santiago, ¿no?, en una conversación virtual, ¿dónde está Santiago? La madre, ¿no, Santiago? Entonces, a todísimo. Otra cosa que me impresionó mucho de él es de verdad que se siente ese gran amor por la profesión de ingeniero, ¿sí? Que para mí es de verdad algo que me impresionaba, ¿no? Porque no todo el mundo de verdad manifiesta ese amor por su profesión y sentir qué padre que estudié eso. Y otro, pues que es un gran cibadita, ¿no? Me acuerdo que creo que la primera vez que fue con mi jefa y a conocer a Santiago, nos invitó a un restaurante muy rico, ¿sí? Nos contó además que nos daba vino
bueno, Santiago nos conoce, también empecé pues a saber más quién era él, que es un gran ingeniero, que sabe muchísimo del sector eléctrico de México. Y cuando renovamos nuestro consejo de editorial el año pasado, decidimos invitarlo por ese gran conocimiento que él tiene, ¿no? de todo este sector energético. Él ya nos contó en una de las primeras reuniones que tuvimos con nuestro jefe de España de que él ya había publicado varios libros, ¿no? Y nos contó que tenía ahí como una idea, ¿no? Entonces un día después de la pandemia nos dice, pues ahí les va el libro, ¿no? Entonces nos llega, aquí Norma, que es la otra editora de nuestro equipo, nos llega pues una serie de archivos que eran, yo no sé cuántos, Norma, como 300 consejos, o sea, ¿no? Esa eran un montón, y por ahí en algún lado tenían los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, enumerados así. Entonces nosotros empezamos esta labor del editor, ¿no? De leer material, darse cuenta de la riqueza, pero tratar de ir proponiendo también como una estructura, ¿sí? Nos dimos cuenta de que, bueno, podíamos publicarlo, no sé, ¿cierto? No sé cuántos eran como consejos que traían. Decidimos, bueno, algunos se repetían, a veces ampliaba una idea, hicimos todo un trabajo de edición y los sintetizamos en estos 100 consejos y le dijimos a Santiago, hay que sacar los 10 mandamientos porque de verdad está muy padre esa idea, ¿sí? Solo que él tenía solo la lista, ¿no? Ya sabes, los mandamientos, pero nos explicaba un poco, entonces le dijimos, por favor, explícanos un poco, ¿no? Y bueno, Santiago es de los autores también que es muy padre trabajar cuando un autor te escucha tus sugerencias como editor, porque es que hay autores que no escuchan las sugerencias como editor, tampoco lo debería decir, pero bueno, hoy me estoy sincerando. Entonces, sí, empezamos toda esta labor. También vimos que los consejos los podíamos dividir en 3 grandes áreas, de eso hablaré un poquito más adelante, y se hizo todo este trabajo de edición. Lo otro padre del libro fue el título, ¿no? Que no es, pues es de las cosas más importantes del libro, pero no es fácil titular. Y como que cuando leíamos todos los consejos y los 10 mandamientos, dijimos, pues es que Santiago está diciendo cómo ser un buen ingeniero, ¿sí? O sea, es esto la esencia del libro, ¿no? Y le pusimos los 10 mandamientos y los 100 consejos para lograrlo. Obviamente, Santiago pues dio el título. Creemos que esto sintetiza la idea y el objetivo de lo que él quería transmitir. Y también decidimos este formatito que se lo propusimos a Santiago porque nuestros libros en general tienen un formato un poquito más grande, pero que nos parecía manejable, ¿no? Como que me imaginaba que los ingenieros siempre están en obra, ¿no? Y llevan el número de ingenieros, yo no soy economista, pero no, tengo una hermana ingeniera también, entonces cargan las cositas, ¿no? Que tienen sus maletín chiquitos y cargan ahí, ¿no? Entonces, como que manejable, ¿no? Y así de pongamos un color chillón, algo bonito, algo que llame la atención, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos, fue un poco el proceso de edición hasta llegar a este libro, y ya después discutiremos qué es lo que nos gusta del libro, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Bueno, cuando estuvimos platicando la presentación, Mario, pues hicimos un resumen y me decía que hay 3 áreas que le gustan mucho, entonces pues le pediría a Mario que nos elabore sobre la primera, y para darle fluidez vamos a ir dando vuelta para las demás. Por favor, Mario. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, la primera vez que yo leí el libro de cómo ser un buen ingeniero, me dejaron muchas otras ideas en la cabeza. Este libro aplica para cualquier persona que quiera ser una persona exitosa, que quiera ser una buena persona. Tiene temas muy interesantes. Hablar de los 100, que no nos llevaría aquí toda la tarde, no nos deberíamos tomar una copita, ni disfrutar el libro ilustrado. Entonces vamos a tocar más 3 temas que me parecen de gran importancia. Para mí, el primero que se me hizo muy interesante es lo de la propiedad, el valor civil y la denuncia. En una sociedad como la que estamos viviendo, todas las empresas se esfuerzan en poner sistemas de compliance, sistemas de control. Pero lo que nadie entiende es que todos esos sistemas, si no tenemos gente íntegra,
gente con un valor si no sirve de nada. ¿Cuántas veces el ingeniero no se ve en la necesidad de hacer cambios en un proyecto porque juzga que no son necesarios, pero los guarda, no se lo dice a nadie, y lo que le prometieron que iban a dar al cliente no es lo que es? Aunque sepamos que no va a fallar, estamos haciendo algo que está mal hecho, porque de entrada no le estamos respetando lo que le cotizamos y lo que le cobramos. Y si vamos a ir más allá en todos los demás sistemas, es lo mismo. Cuando nosotros no podemos denunciar algo que está mal por miedo al jefe o a qué me vayan a decir, estamos encubriendo una falta de lugar. Y al único que nos lleva es a manejar todo el sistema de corrupción que seguimos teniendo en este país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inculcarle a toda la gente, cerca de nosotros, empezando por nuestros hijos, que ese tipo de cosas no pueden funcionar. Si nosotros aspiramos a cambiar el país, tenemos que empezar por los más cercanos y tenemos que empezar a difundir este tipo de conceptos, porque el hecho de que la empresa diga, tengo un sistema de compliance, qué bonito, pero si tú no le enseñas a tu gente que tiene la libertad de expresarse, de decir lo que vio mal, en cambios en una obra, en comportamiento, en cualquier tipo de situación dentro de la empresa, nunca vamos a cambiar. En la empresa, en una ocasión llegó una persona cercana, una secretaria, a quejarse de que había tenido un problema con uno de los gerentes de la empresa y tenía miedo de denunciarlo, porque pues que es amigo del director y nunca va a hacer nada. Pues obviamente sí hicimos, o sea, nosotros no podemos cerrar los ojos ante las realidades de nuestro país. Si queremos cambiar el país, tenemos que hacerlo desde nuestro círculo, y para mí por eso este punto es un punto muy importante. Pero, Santi. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora me gustaría, como los que lean el libro, el mandamiento que más me gusta es el sexto. No es el de la Biblia, es el de este libro. Y es regresa a la sociedad más de lo que te ha dado. Creo que eso es básico, porque en general hay una tendencia a pensar de que pues, nos merecemos todo. Yo di clases en UNAM durante varios años y les decía, si yo repruebo en la Ibero o en la Salle o en la universidad, es un problema entre mi padre y yo. Pero si ustedes reprueban en la UNAM, es un problema entre la sociedad de ustedes, ¿no? O en cualquier escuela pública. Entonces, tienes que estar consciente de que no es, tienes que regresar más y te pagaron toda la educación con los impuestos, ¿no? O con el dinero de tu padre, tienes que regresar mucho más. Estos son valores, pues, yo estudié toda mi vida con jesuitas, son valores ignacianos. El pensar que tienes que regresar. Y va mucho de la mano en el no sentirse de que eres capaz de hacer cualquier cosa. El 90% del éxito para hacer dinero es haber nacido en una familia que tiene dinero, ¿no? Lo demás se vuelve ya mucho más fácil. Entonces, todo eso de que he hecho dinero, pues sí, ya traías toda esa enorme ventaja, y creo que no es correcto no regresar a la sociedad lo que hemos estado recibiendo. Y bueno, pues ahora le pediría a Claudia que nos platique un poco lo de los 3 bloques, que no solamente va a servir a los ingenieros para que tengan esperanza, a ustedes les va a servir. Ok, bueno, cuando ustedes tomen el libro se van a dar cuenta que los 100 consejos están divididos como en 3 partes, ¿no? Tienen cada una su portadilla. La primera es competencias y valores, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que en estos consejos de Santiago hay muchos consejos que son valores, ¿sí?, que se manejan en la profesión, que yo creo que no solamente le decía a Santiago, es que a mí me encantó el libro porque yo soy comunicadora y pues muchos de esos valores pues yo también los asumo como profesional, ¿no? Entonces, qué padre que no sea solo algo de los ingenieros, sino también que sea algo que pueda compartir cualquiera, ¿sí?, en cualquier profesión. Entonces, esa primera parte tiene sus valores, pero también tiene consejos que hablan de las competencias, ¿no?, específicas que Santiago piensa que debe tener un buen ingeniero, ¿no? Y que también, ¿sí?, vuelvo a decir, yo con esta lectura de comunicadora digo, no, también hay competencias
a mí me sirve también como profesional de la comunicación. La segunda gran parte del libro se divide en los consejos que nosotros clasificamos en una parte que llamamos de desarrollo personal y profesional, ¿no? Santiago habla mucho de cómo desarrollar, cómo el ingeniero debe desarrollarse como persona y como profesional, qué hacer para lograr eso, ¿no? Entonces es padre porque te da unos consejos muy prácticos que te sirven mucho en tu vida profesional, en tu ejercicio profesional. Entonces esa segunda parte se refiere a consejos que tienen que ver con el desarrollo personal y profesional. Y por último, hay una parte muy padre también, que son los consejos que tienen que ver más con el ejercicio de la profesión, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó mucho que Santiago hace mucho énfasis y recomienda que uno forme parte de asociaciones, ¿sí? En este caso de ingenieros, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nunca, una sola vez en mi vida, pero confieso, pertenecí en Colombia a una asociación de comunicadores y ya nunca más. Pero sí es interesante, ¿no? Cómo él lo plantea, para qué sirven esas asociaciones, ¿sí? Para crecer, digamos, profesionalmente. Entonces, hay también la tercera gran parte del libro tiene que ver con esos consejos relacionados con el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, el libro está dividido y tiene sus portadas en esas tres grandes áreas. Ahora, lo padre es que puede salir el libro en cualquiera, ¿no? No es un libro secuencial, no es que empecemos con competencias y valores, ¿no? Sigamos con desarrollo personal y luego ejercicio de la profesión, no. Lo padre del libro, lo comentaba ahorita Norma, es que agarras el libro, ¿sí? Te puedes sentar por la noche, están numerados los consejos, tampoco son secuenciales, ¿no? Puedes agarrar el 30 de educación superior, te lees el consejito esta noche antes de dormir y creo que te deja pensando, ¿sí? Algo muy importante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues le cedo de nuevo el micrófono a Mario para la segunda reflexión. Para la segunda reflexión es interesante porque el libro habla de diversidad. Si el día de hoy hablamos de diversidad, toda la gente empieza a pensar en toda la cantidad de diferentes, digamos, sexos, formas de ver la vida, formas de sentir como soy. Y el libro lo va a dejar de una manera muy clara y lo único que dice es que tenemos que tener apertura mental, estar abiertos al cambio, estar abiertos a cosas nuevas que no conocemos, y eso nos va a dar una diversidad de pensamiento. Esa diversidad de pensamiento nos permite no estar cerrados a nuestro punto de vista, sino que tratar de entender los diferentes puntos de vista y poder adaptarnos al cambio. Que esta adaptación al cambio es muy importante porque cada día que vivimos tenemos cosas nuevas y, como bien dicen, el que no se adapta se muere. Entonces, las empresas tienen que evolucionar, tienen que irse abriendo al cambio, tienen que ir tomando nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de trabajar. Y si nosotros mantenemos esta apertura, vamos a poder ver las cosas de forma diferente. No tenemos que limitar y decir, como en Estados Unidos, cuando empieza a tener a un latino, a un negro, tenemos que ser mucho más inclusivos en ese sentido y más diversos. Cualquiera que tenga la capacidad para desarrollar un puesto es bienvenido a la empresa, no importa cómo sea. Y eso nos cambia la forma de pensar. Pues para mí, por eso me llama mucho la atención cuando aborda Santiago en el libro, porque tiene una visión muy interesante que va mucho con todos los cambios que estamos viviendo en la época. Muchas gracias, Mario. Bueno, también verán que en el libro hay varias citas, ¿no? También facilitan la lectura, son citas, pues tenía varias y por supuesto se pergeñó y quedaron varias que creo que son muy valiosas, pero a mí la que más me gusta es una de Mario Vargas Llosa, que dice: quien renuncia a su vocación por razones prácticas, omete la más impráctica idiotez. Y yo creo que si las personas siguieran su sueño y ser lo que realmente quieren ser, habría menos deserciones de las carreras, habría menos fracasos en el trabajo. Pensar que
estás en un lugar donde vas a estar 30, 40, 50 años haciendo algo que no te gusta, tan solo por dinero, entonces la más impráctica y Dios es, ¿no? Hay que seguir tus sueños y obviamente hay que comer, pero siempre esa excusa de que ¿de qué vas a vivir si eres músico? ¿No? Yo creo que los músicos viven mejor que nosotros, pero no solamente es el dinero, sino la satisfacción que te da el llevar a cabo el trabajo. No, los ingenieros tenemos en el lenguaje que son soluciones elegantes. Los pocos pueden pensar que hay soluciones elegantes en la ingeniería, hay soluciones muy elegantes. De hecho, el libro de protecciones se llama El arte y la ciencia de la protección por elevadores. Y aquí, pues para dar un poco de ánimo, los ingenieros de protecciones son muy difíciles de tratar. Entonces, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre un terrorista y un ingeniero de protecciones de sistemas eléctricos? Que con el terrorista se puede negociar, ¿no? Con el otro, el ajuste del elevador es aquí, y de aquí no me muevo, y te puede, ¿no? A ver, desmiéntame, ¿qué saben qué es exactamente? No, son los ingenieros de protecciones, pero bueno, ahora dejo a Claudia que siga platicando sobre el libro y bueno, pues qué fue lo que más le gustó y lo que le llenó, y creo que les va a gustar la parte que me paró. Bueno, eso me gustó del libro, que el libro es como Santiago, ¿sí? El libro de verdad está escrito de una manera agradable, simpática, rica, diríamos en Colombia, es un libro rico de leer, ¿no? Porque hay libros que son aburridos, tenemos que reconocer también eso. Segundo, me gustó mucho que aunque el libro se titula Cómo ser un buen ingeniero, ¿no? Es un libro, como ya dijo Mario, que no va solo a los profesionales de ingeniería, ¿sí? Ya les dije a ustedes que yo me sentí de verdad muy identificada con esos consejos y me sirvieron mucho. Y en esta división que les decía de que hay 3 partes en que se divide el libro de competencias y valores, de desarrollo personal y profesional y de ejercicio de la profesión, yo les voy a hacer aquí spoiler. Aquí hay un spoiler, como dicen ahora, ¿no? Que no quieran, entonces no lo escuchen. Les voy a poner unos ejemplos para que se piquen, ¿sí? Y lo que me gustó del libro. Por ejemplo, en la primera parte de competencias y valores, me encantaron estos consejos. El 8 habla de mostrar humildad, ¿sí? Para mí es algo muy importante eso, ¿sí? Porque yo creo que uno debe ser humilde y reconocer, ¿sí? Lo que sabe y reconocer lo que no sabe, ¿sí? Y ese va muy unido, por ejemplo, al consejo 11, que es fundamental para el ingeniero, dice Santiago, yo creo que para todo profesional que Santiago lo tituló, se dice nosotros, no yo. Y les cuento aquí, voy a aprovechar para poner una anécdota personal. Cuando yo llegué a México, estaba viendo el noticiero de un famoso periodista mexicano de aquella época, y resulta que el periodista siempre que terminaba el noticiero decía, ya vuelvo, ¿no? Entonces, la primera vez que yo escuché, ya vuelvo, yo dije, ¿qué? ¿Vuelve ese periodista solo? Y los técnicos y los camarógrafos y el resto del equipo de periodistas que no vuelven después de comerciales, ¿no? O sea, el ejemplo es que a mí me impresionó mucho esa parte de yo, ¿no? Y cuando leí ese consejo de Santiago, cuando estábamos sentando el libro, me acordé mismo de eso, ¿no? Porque para mí es muy importante esa parte de no soy yo, somos un equipo, ¿no? Entonces, cada uno dentro del equipo aporta. Y bueno, Santiago lo pone como algo importante para los ingenieros y yo creo que, vuelvo a decir, es válido para muchísimas profesiones. Otro valor está en el consejo 13 sobre la lealtad, ¿sí? El 14, relaciónate con personas que te hagan mejor, ¿sí? Y, o por ejemplo, el 18, ¿no? La necesidad, eso me encantó, de que todo profesional sepa escribir correctamente. Está diciendo eso a los ingenieros, ¿eh? Y hoy en día ya sabemos que, claro, yo digo gracias a Dios que escriben bien porque si no yo no tendría chamba, ¿no? Pero la necesidad de que los ingenieros, ¿sí? Tengan que escribir correctamente, ¿sí? Todos, en cualquier profesión, independientemente de seamos comunicadores o no. En la parte de desarrollo profesional, por ejemplo, ¿qué me encantó? Me encantó el consejo 22, ¿sí? Dice, no dejar nunca sentir curiosidad profesional. Eso a veces me falta. Debe ser
ser más curiosa. O el 32, este me encantó, ¿sí? En estos tiempos de lo políticamente correcto, que uno ya no puede decir ni una mala palabrita porque lo miran mal, ¿sí? Santiago dice la importancia de reírnos de nosotros mismos, ¿sí? Y, spoiler, por un chiste que me hizo reír mucho, que usa un ingeniero como anticonceptivo, su personalidad, ¿no? Entonces, la verdad que yo dije, no me encanta, me reí, por eso digo que sí, lo es como Santiago. O el 38 que nos habla de nunca desperdiciar una buena crisis. Esa me ha hecho pensar mucho, porque una vez en las crisis se estresa, yo me estreso mucho y a veces no veo las crisis como oportunidades de aprender, ¿sí? En la tercera y última parte del ejercicio de la perfección, por ejemplo, me encantaron los consejos 70, ¿sí? Sobre que uno tiene que amar su profesión. Bueno, eso es este libro, ¿no? Este libro es un ingeniero que ama su profesión, ¿sí? O algo que me encantó también, el consejo 74, que habla de la importancia de los detalles. Fíjense que, por ejemplo, en mi profesión, bueno, Santiago dice que los ingenieros, aquí se refiere a la importancia de los detalles, porque además ustedes trabajan en cosas de seguridad, ¿no? Es un ingeniero que destruye más, se cae, no sé, se cae la casa, hay un cortocircuito, se electrocuta, se muere alguien, ¿sí? ¿Sí? Exacto. O, bueno, en edición, pues una rata es un error que para mí es, bueno, no voy a decir que como si se electrocutara alguien tampoco, pero bueno, hacer ratas siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Y Santiago recuerda esa frase de que el diablo, uno siempre dice que el diablo está en los detalles, ¿no? Eso le digo yo a mis correctores y editoras, aquí normalmente les digo de que me enojo, de hay que tener cuidado con los detalles, pero fíjense que en el libro Santiago dice algo tan bonito, citó a Santa Teresa de Ávila y dice, Dios está en los detalles. Oh, la verdad, me encantó. Yo, ¿sí? O sea, como que dije, entonces, ya no voy a ver la rata, el diablo, sino Dios está en los detalles. Hay que cuidar los detalles porque ahí está Dios. Bueno, podría seguir contando más consejos, pero yo no comprar el libro, ¿no? Se trata de comprar y leer el libro, porque hay gente que compra libros y no lo lee. No, se trata de comprarlo, leerlo, degustarlo, ¿sí? Comentaba también con Norma y Berta, dos compañeras antes de empezar el evento, decía Berta, a mí me encanta también el libro porque uno lo puede leer, ¿sí? No en orden, lo puede leer en desorden, se puede leer uno 3, 4 consejitos antes de dormir, ¿sí? Y se queda uno pensando en eso. Entonces, bueno, ya no les cuento más porque les digo, pues hay que leerlo para usar. Muchas gracias, Claudia. Pues Mario, la tercera pasada al ruedo. Bueno, ahora regresando a los spoilers, hay otro tema que dice que uno de los puntos más importantes para un ingeniero es hablar inglés. Y pues cuando reflexionamos en la mayoría de los artículos técnicos están en inglés, un ingeniero que no habla inglés tiene un hándicap enorme contra todos los ingenieros que sí hablan inglés. Porque se nos abre el mundo, porque tenemos opciones diferentes. Yo puedo recordar cuando yo estaba en Axon, mi jefe llegó y me dijo, ese caballero director técnico, tienes que ir a Inglaterra. Y dije, ok. Me dice, bueno, tienes 3 meses, ¿qué necesitas? Pues hablar inglés. Y digo, bueno, pues tienes 3 meses para aprender a hablar inglés. Entonces, pues tuve que meterme en un curso intensivo 3 horas diarias durante 3 meses para poder venir a Inglaterra. Y cuando uno llega a otro país, en esta época ya tenemos común, pero nuestra época dejar el exterior era todo un tema porque no había comunicaciones. Pues llegabas precisamente aislado a un país nuevo. Y eso lo que te hace es que te abre la mente. Entonces, yo sigo recomendando ampliamente que el idioma, un idioma adicional es sumamente importante y el inglés no nada más es importante, es básico. Nos abre las puertas del mundo. Y este punto para mí está muy relacionado también con otro de los temas que toca Santiago, que es la capacitación y el estudio de manera permanente. Entonces, cuando uno puede dominar otro idioma y puede empezar a recibir literatura en otro idioma, la capacidad de aprender es exponencial, porque no estamos limitados solo a los libros y a los temas que se escriben en nuestro
otro idioma. Entonces, en estas bases nos da la puerta del mundo, porque podemos trabajar en cualquier parte. Como aprendizaje, lo primero que yo hice con mis hijos cuando estaban en secundaria, aún no sabía yo que iban a ser ingenieros, aunque yo esperaba que estudiaran ingeniería, que así fue, es que los mandé a Canadá un año para que precisamente pudieran aprender a hablar inglés y pudieran dominar el idioma inglés desde pequeños. Y eso les ha beneficiado y les ha abierto una cantidad de puertas. Tan es así que ya tengo uno de mis hijos que está trabajando en Seattle. Y pues los dos son ingenieros, los dos hablan inglés y los dos han tenido grandes oportunidades de crecer gracias a este tipo de consejos. Por eso para mí fue tan importante este punto, porque nos abre las puertas de aprendizaje, nos abre las puertas de comunicación, nos da herramientas para poder desarrollarnos en cualquier parte. Muchas gracias, Mario. Sí, de hecho, ese consejo lo escribí pensando mucho en los grandes ingenieros del Poli, la UNAM y muchísimos tecnológicos que son de verdad unas balas como ingenieros, pero pues no hablan inglés. Entonces la posibilidad de desarrollo queda cortada. En la Expo Eléctrica pasada en junio, pues llegó un compañero de mí con mi primer trabajo que tuve. Todavía guardaba un disco de gente que me había comprado, y cuando compró el disco y me habló y me mandó las fotos, dice: yo seguí tu consejo de hablar inglés y por eso triunfé en la vida. ¿No? Ya está jubilado, vive en Querétaro, pero bueno, parte de lo que se trata de esta obra es que con uno que sabemos, con uno que cambiemos, ya estamos del otro lado. Y bueno, estamos llegando ya al final. Le pediría tanto a Claudia y después a Mario que nos dieran sus comentarios finales, para luego hacer el cierre y terminar el calendario. Mira, Santiago, si me permites, para cerrar, Santiago nos invitó también a la Expo Eléctrica que hubo, y también hicimos un poquito la presentación del libro, y yo comentaba, bueno, como ya dije, mi esposo es ingeniero, entonces cuando llegué dije: ay, estuvimos en Santiago, no ha llegado todavía porque está en la mitad del aguacero. ¿Dónde ya llegó? ¿Dónde está? Ya lo vi. Ah, hola, mi vida, perdón. Bueno, entonces le comentaba, ¿no? De toda la... Le comentaba a Carlos de que estuvimos presentando el libro y demás, y me decía Carlos que en su época, cuando estudió ingeniería, a veces lo que veían sus compañeros ingenieros es que eran cerrados a otras cosas que no fueran ingeniería. Y a mí algo también que me gusta de este libro, y por eso digo yo que este libro es Santiago, ¿no? Es que este libro te muestra que un ingeniero tiene que ser abierto al mundo, ¿no? No solamente es hablar inglés, pero también hay otro consejo de viaja, ¿no? O algo hermosísimo, al final del libro hay una lista de museos, ¿sí? De museos que recomienda Santiago a los ingenieros, ¿sí? Y para que vayan y lo visiten, ¿sí? Entonces, es un poco eso de que los ingenieros hoy en día y en estas épocas modernas de globalización, no pueden ser cerrados, bueno, nadie, yo creo que un ingeniero menos cerrados y cuadriculados, porque es una profesión que está abierta al mundo y que está moviendo el mundo. Entonces, eso es algo también que Santiago aquí, en muchísimos consejos, como aprender inglés, como el capacitarse continuamente, como el viajar, visitar museos, pero hay muchísimos más consejos, ¿sí? Está diciendo: ábranse al mundo. Entonces, yo terminaría diciendo que yo creo que este libro es un libro que si se lo regalan a alguien que está empezando, ¿sí?, a estudiar ingeniería, o que quiere estudiar ingeniería, o que acaba de salir, ¿sí?, de recién egresado, yo creo de verdad que ya quisiéramos todos haber recibido un librito así cuando terminamos, ¿sí?, nuestra carrera profesional en la Universidad de Santiago. Y te agradezco muchísimo porque me gocé muchísimo de este libro y sé que para nosotros es un orgullo, ¿sí?, que estés, no solo que seas nuestro autor, que seas parte de nuestro editorial, que nos quiera estar. Gracias. Yo, para cerrar, les quiero decirles que con Santiago hemos vivido etapas desde competidores,
amigos, colaboradores, y lo más importante es que siempre nos divertimos. Y este libro es un libro divertido, es un libro que te hace recapacitar y no es un libro monótono. Los que tienen la oportunidad, los que podemos conocer a Santiago, sabemos que siempre nos vamos a reír de un buen chiste, en un buen momento, siempre vamos a disfrutar de un buen vino, una buena comida y vamos a pasar un momento espectacular. Y eso es la vida. La vida nos lleva a disfrutar este tipo de momentos y Santiago plasmó eso en el libro. Y eso es algo que le doy gracias porque todas las anécdotas, todo lo que platicamos, todos los consejos, todos los detalles que puso en el libro marcan su personalidad y nos dejan una huella de los que lo conocemos. Siempre lo vamos a tener cerca porque este libro es él. Muchas gracias. Yo quiero cerrar con un agradecimiento a Rafael Guerrero. Rafael, soy el autor del primer libro. Desgraciadamente no pudo venir por problemas de salud. Es el autor del prólogo, un gran ingeniero, de los mejores que yo conozco en México. Y bueno, pues la verdad se me extraña, pero bueno, la salud va primero. Y bueno, por supuesto, a todos los que están aquí, que nos han acompañado en tantas aventuras y lo más importante, las que faltan. Y bueno, en este proceso del prólogo, Rafa me aventó a hacer un segundo libro. Y es que Rafa ya andaba medio enfermo, ya se recuperó, y cuando mandó el prólogo, la primera parte era maravillosa. Y la segunda, como se perdía, decía, enfrente una taza de café con Santiago, me platicó del segundo libro. Y cuando estábamos ya trabajando para acomodar el prólogo, le digo, déjame, ya me aventaron al ruedo, pues ya tendré que hacer los fines de semana, ¿no? Y bueno, pues por supuesto agradecer a toda mi familia, a mis amigos, tenemos aquí gente que me ha acompañado durante décadas en este proceso. La verdad que muchísimas gracias y les doy un fuerte abrazo. Y ahora sí,